A continuación nos va a hablar el profesor Benito Rial Costas, doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Santiago. Está con nosotros en nuestro departamento también. Es un lujo tenerle con nosotros y tenerle en el equipo de investigación. Es investigador visitante de la Universidad de Saint-Antoine y la Universidad de Carleton. Investigador de temas de tipografía, historia del libro, ha publicado distintas obras, historia también, o sea, es una aparte de la tipografía y se encarga también o ha estudiado la documentación, la revisión documental, con lo que bueno, pues es un lujo tenerle también aquí, y hoy nos va a hablar del análisis tipográfico, recurso para la identificación. Pues muchas gracias, Benito, aunque estás en casa, pero siempre es grato escucharte. Ok, bueno, buenos días. ¿Se me oye? Sí. Bueno, quiero en primer lugar agradecer al profesor Fermín de los Reyes su generosa invitación a participar en estas jornadas y también daros las gracias a todos vosotros por estar aquí. Quiero también pedir perdón porque he cometido la imprudencia de no preguntar al profesor Fermín si la comunicación tenía que ser, digamos, de un carácter divulgativo o más, especializada. Entonces he hecho la temeridad de intentar conjugar las dos cosas. Quiero también primero decir también que no voy a hacer una introducción a lo que es una introducción general, por lo tanto, a lo que es el análisis tipográfico. Creo que la exposición es una buena base para entender lo que son los tipos y lo que es la composición de una línea, etcétera. Quiero también decir que el análisis tipográfico y la tipografía, a pesar de lo que pueda parecer, no es una cosa de nerds o frikis. Es decir, la tipografía es parte de la historia de la civilización. La forma de las letras es importante. Bueno, por último, en esta breve introducción, y antes de querer meterme en materia, en esta comunicación voy a utilizar sistemáticamente el término tipo, porque es el que utilizaron a menudo las personas de las que voy a hablar, a pesar de su ambigüedad y frecuente inexactitud. Son ya varios los trabajos que he presentado sobre el análisis tipográfico del libro antiguo. Su principal herramienta en la bibliografía, el llamado sistema Proctor-Hubler, los falsos axiomas y confusa terminología de este sistema y la imposibilidad de estudiar la tipografía del siglo XV con él. A riesgo de decepcionar a algunos de vosotros, hoy no voy a explicar en qué consiste el sistema Proctor-Hubler o poner ejemplos de su aplicación y su gran utilidad. Creo que hay importantes trabajos que lo explican y ejemplifican su importancia mucho mejor de lo que yo podría hacerlo aquí. Hoy repetiré algunas de las cosas que ya he dicho en mis anteriores trabajos y una vez más haré referencia a algunos de los pioneros del análisis tipográfico en el libro incunable y de este sistema. Pero hoy estas repeticiones y referencias las haré centrándome en la primera parte de la historia de este sistema, es decir, en Robert Proctor. De la segunda parte, Konrad Hubler. Mañana nos hablará la directora de la Biblioteca Histórica, la doctora Marta Torres Santo Domingo. Mi objetivo, sin embargo, no es trazar la biografía de este bibliotecario y de sus modelos, sino centrarme en un aspecto de su sistema que solo he mencionado brevemente en mis anteriores trabajos. Proctor, con su análisis tipográfico, responderá a dos preguntas que el título que el profesor Fermín de los Reyes me propuso para esta charla me planteó. El análisis tipográfico, recurso para la identificación de qué y para qué. ¿Dónde se pasa aquí? Ok. Sobre estas dos preguntas y sus respuestas, que quizás puedan parecer obvias, reflexionaré en los próximos minutos recordando el trabajo del tipógrafo William Blades y las palabras de los bibliotecarios Henry Bradshaw y Robert Proctor. ¿Qué se ha querido identificar con el análisis tipográfico? O mejor dicho, con el análisis de las letras impresas en un libro. ¿Y para qué? Se ha querido identificar a un impresor, un taller, unos tipos,
¿Todo esto o alguna otra cosa? ¿Y para qué? ¿Para escribir un libro o un fragmento impreso a un determinado taller o impresor y asignarle una fecha? ¿Para reconocer la técnica tipográfica de los incunables? ¿Para estudiar la forma de sus letras? ¿O quizás a través de estas indagar en la cultura y sociedad del siglo XV? La respuesta, o mi respuesta, ya os la puedo anunciar de antemano. A primera vista, Robert Proctor, con su sistema, parece querer identificar tipos, y dicha identificación permite o puede permitir escribir un libro o un fragmento impreso a un determinado taller o impresor y asignarle una fecha, conocer la tipografía, el diseño del libro y las letras del siglo XV, y por consiguiente estudiar un aspecto importante de su cultura y sociedad. Solo una parte de esto es cierto. Solo una parte de esto es lo que el sistema de Proctor permite, y como ya he explicado en otros trabajos, solo una parte de esto es lo que Proctor quiso hacer y facilitar con su sistema, y de esto hablaré a continuación. El análisis tipográfico de los pioneros de la bibliografía y de Proctor tuvo un único objetivo con una única finalidad: relacionar unos tipos con un impresor o un taller para poder adscribir libros o fragmentos impresos in enotis y asignarles una fecha. El sistema de Proctor es un método excelente para alcanzar este objetivo, pero su excelencia y metas acaban aquí. El sistema de Proctor no dice nada, dice poco o dice mal de la tipografía del siglo XV y, por lo tanto, del libro, de la cultura y de la sociedad de esa época. Es importante subrayar que la idea de que el sistema de Proctor identifica tipos no ha sido creación de Proctor, o no intencionada, sino de una determinada terminología confusa, la impresión errónea que la aplicación y éxito del propio sistema ha dado y la mala interpretación de un importante cambio que Proctor realizó en su sistema en 1905. Aunque Johann W. Holtrop es para muchos el pionero en el análisis tipográfico dentro de la incunabulística, fue el tipógrafo británico William Blades quien por primera vez en The Biography and Typography of William Caxton analizó, clasificó y estudió en detalle los tipos de un impresor, Caxton, atribuyéndoles un número a cada uno de ellos y colocándolos en el orden cronológico en el que habían ido siendo utilizados. Desconocemos el método de Blades para identificar los tipos de Caxton que clasificó, pero es importante notar que Blades era tipógrafo y no bibliotecario. Sobre los objetivos de Blades hablaba el impresor y escritor Talbot B. Reed en 1891. Ese año Reed alababa el trabajo de Blades y lo consideraba un hito que marcaba una nueva época en la bibliografía. Llamaba él bibliografía, superando los métodos poco rigurosos de lo que Reed llamaba vieja escuela. Reed señalaba que Blades había examinado cada uno de los libros de Caxton y que los había clasificado en base a sus tipos. Para Reed, dicha clasificación permitía observar la historia de cada tipo, colocar cada uno de los libros dentro de una tipología determinada, fijar la fecha de los libros sin enotis, individuar y reconocer los hábitos de impresión de Caxton. Es decir, volviendo a nuestras preguntas, el análisis tipográfico que Blades había llevado a cabo había identificado tipos, y esa identificación permitía o permitiría, según Reed, saber si un libro sin enotis había sido impreso por Caxton y si había sido así, en qué fecha. Permitía también conocer la técnica tipográfica de Caxton y su estilo, y podemos deducir que con ello permitía también estudiar los libros, la cultura y la sociedad de su época. En torno a esos mismos años, el bibliotecario británico Henry Bradshaw condensaba el trabajo de Holtrop y Blades, y es también importante subrayar, en este caso, que Bradshaw era un bibliotecario y no un tipógrafo, aunque también Bradshaw utilizó los términos tipo y hábitos de impresión. Bradshaw desarrollaba el trabajo de Holtrop en su List of the Fonts of Type y reflexionaba por primera vez acerca de las posibilidades que el estudio de los tipos ofrecía a la incunabulística y de su importancia como disciplina.
En su Classified Index of the 15th Century Books de 1870, Bradshaw también explicaba lo que a su modo de ver la obra de su amigo Blades había hecho patente. Para Bradshaw, el trabajo de Blades demostraba que el análisis sistemático y detallado de los tipos y hábitos de impresión de los diferentes talleres del siglo XV debería convertirse en una especial área de estudio dentro de la incunabulística, pero con el principal objetivo de fechar toda una gran cantidad de incunables sine notis. Para Bradshaw, la catalogación era la única manera de avanzar en el conocimiento de la historia del libro, pero los catálogos serían de poca utilidad si el bibliógrafo no llevaba a cabo un estudio cuidadoso y metódico de los tipos de los diferentes talleres y si no construía listas de tipos con una clara finalidad. Bradshaw afirmaba que dichas listas, y conociendo las fechas en las que esos tipos se habían usado, permitirían relacionar libros con pie de imprenta con otros sine notis, y así fecharlos correctamente. Robert Proctor, llegamos al personaje, de nuevo un bibliotecario, recogía el testigo y el reto propuesto por Bradshaw y creaba un método de análisis tipográfico, supuesto método de análisis, con el que supuestamente se podían crear listas de tipos, con las que adscribir taller, impresor y fecha a toda una serie de libros sine notis. Los diferentes pasos que Proctor siguió en la creación de este sistema son enormemente interesantes, pues su primera redacción hace evidente la finalidad de Proctor, la misma que la de Bradshaw, y su segunda redacción es el origen de la confusión entre el objetivo y sistema de Proctor y lo que yo considero el verdadero estudio de la tipografía del siglo XV. En 1895, Proctor publicaba la List of the Fonts of Type Used by the Printers of the Southern Netherlands in the 15th Century, donde, imitando el trabajo de Bradshaw, realizaba para Bélgica lo que Bradshaw había hecho para Holanda. En esta obra, de 1895, su sistema no estaba todavía presente. Fue en 1898 cuando Proctor completaba su trabajo más importante, An Index to the Early Printed Books in the British Museum, y hacía su principal aportación a los estudios bibliográficos con su sistema. En esta obra, Proctor no solo numeraba los diferentes tipos que encontraba en los volúmenes, como había hecho Bradshaw y él mismo 3 años antes, sino que además los clasificaba en base a la medida de las 20 líneas en milímetros. Pues, según él mismo afirmaba en la introducción de este trabajo, y cito, la traducción es mía, para distinguir tipos, una de las pruebas más seguras es la medida. Es de rigor señalar que Bradshaw, haciendo justicia, que Bradshaw ya había hecho referencia a la medida en su correspondencia con otros bibliógrafos, pero no sabemos qué medía Bradshaw. Proctor, en cambio, describe en esta obra su sistema, su método. En la introducción dice, y cito de nuevo, en la mayoría de los tipos romanos y en muchos de los otros, he señalado la altura en milímetros de 20 líneas de tipo. La medida se ha siempre tomado desde la parte superior de las letras bajas de la línea 1 hasta la parte inferior de las letras bajas de la línea 20, sin tener en cuenta los brazos de las letras altas. Es decir, Proctor medía desde la parte superior de las minúsculas de la línea 1 a la parte inferior de las minúsculas de la línea 20, sin tener en cuenta lo que se llaman ascendentes y descendentes de las letras. Y a esto Proctor le llamaba tipos. ¿Está claro? Ok. Ascendentes y descendentes son los palos que suben hacia arriba de la B, por ejemplo, y los palos que bajan de la P.
Esto es lo que proponía Proctor en 1898, esa medida. Por ejemplo, en este ejemplar de la obra de Domenico Cavalca, Specchio di Croce, y que se ha mencionado antes, se ve que es un lugar común, traducida al castellano por Alfonso de Palencia e impresa en Sevilla por Alonso Martínez en 1486. Martín había hablado de esta obra por sus ilustraciones, yo hablo por su tipografía, porque es tan importante una como la otra. Con el sistema de Proctor de 1898 obtenemos una medida de aproximadamente 118 milímetros. Se ve claro desde dónde es, ¿no? En la segunda entrega de su An Index to the Early Printed Books, dedicada a las impresiones postincunables alemanas y publicada en 1905, Proctor realizaba un importante cambio en su método, pero es importante señalar que no en sus objetivos, o por lo menos no hace referencia a ello. Como en 1898, en la mayoría de los tipos se seguía indicando la medida de las 20 líneas, pero como el mismo Proctor hacía notar en la introducción a esta segunda entrega, la medida no se había realizado de la misma manera que se había hecho en la primera parte, sino que ahora, decía Proctor, representaba el cuerpo entero del tipo. Es decir, lo que Proctor ahora proponía no era medir desde la parte superior de las minúsculas de la línea 1 a la parte inferior de las minúsculas de la línea 20, sino desde la parte superior de los ascendentes de la línea 1 a la parte inferior de los descendentes de la línea 20, como se hace hoy. O, como se propone hoy este sistema, a los ascendentes de la línea 21. Ok. Es decir, Proctor proponía esta otra medida, que puede parecer el rizo del rizo, pero que es importante. Por ejemplo, en el ejemplar de la obra de Cavalca que veíamos antes, con el sistema de Proctor de 1905, obtenemos una medida de 121 milímetros, trascendental, 3 milímetros más que con el sistema precedente. En los 7 años que habían transcurrido desde 1498 a 1905, Proctor parecía haber entendido qué es un tipo, qué es el cuerpo de un tipo y que en los tipos están fundidas las letras con ascendentes y descendentes. Y para quien no lo tenga claro, puede preguntar después o puede ver la exposición. ¿Se había dado quizás cuenta también Proctor de la importancia que el tipo y el estilo de la letra fundida en él tienen en la historia de la tipografía, en el diseño de la página y en el libro y en la cultura y sociedad del siglo XV? En mi opinión, y al contrario de lo que a menudo se supone, no fue así. Ya he hablado en el pasado de que es insuficiente para estudiar la tipografía del siglo XV y pienso que tampoco en 1905 fue este el proyecto de Proctor. Su objetivo seguía siendo el mismo que años antes: hacer listas de tipos para poner nombre, apellidos y fecha a los libros sin colofón. El objetivo de Proctor, como el de Bradshaw, no era estudiar la tipografía, sino construir una herramienta para catalogar libros. ¿Por qué entonces Proctor realizaba este pequeño pero importante cambio en su sistema? La medida que Proctor proponía en 1898 era en principio igualmente útil para alcanzar su objetivo. Por ejemplo, en el libro de Cavalca, impreso por Alonso Martínez en Sevilla en 1486, veíamos cómo las 20 líneas de texto medidas desde la parte superior de las minúsculas de la línea 1 a la parte inferior de las minúsculas de la línea 20 medían 118 milímetros. ¿Ok? Esos mismos tipos, medidos en cualquier otro libro, desde la parte superior de las minúsculas de la línea 1 a la parte inferior de las minúsculas de la línea 20, mediría lo mismo. Es decir, confirmaba que era el mismo tipo. ¿Ok? Es decir, como herramienta era exactamente igual de útil que con el cambio que realiza en 1905. Es decir, siguiendo el modelo de Proctor de 1898,
podríamos llamar a esa letra 118. ¿Por qué medir entonces los ascendentes y los descendentes y llamarles 121 como se hace hoy? ¿Cuál era la ventaja? ¿Qué podía mover a Proctor para realizar ese pequeño cambio si no fue que se dio cuenta de las posibilidades que su sistema podía ofrecer al estudio de la tipografía o al verdadero estudio de la tipografía, con todas sus implicaciones, más allá de la mera catalogación de libros? En mi opinión, una muy sencilla, y que no es la tipografía. Catalogando libros y haciendo listas de sus tipos, en 1898 Proctor se dio cuenta que su sistema, el de 1898, no se podía aplicar a todos los impresos, porque, no todos tienen 20 líneas de texto para medir. Proctor se dio posiblemente entonces cuenta del error de bulto que había cometido en la medida propuesta en la primera versión de su sistema para identificar tipos. El problema que se le presentaba no era que había llamado tipos a lo que no eran tipos, como el cambio parece sugerir. El verdadero problema es que, tomando como referencia para la medida de las 20 líneas dos puntos distintos en la línea 1 y en la línea 20, implicaba que dicha medida no era divisible, o mejor dicho, no se podía traducir o trasladar a un menor número de líneas y viceversa. Y os he puesto aquí para que veáis que he señalado la 10ª línea y veis, es decir, simplemente como prueba gráfica, porque creo que está suficientemente claro, la 10ª línea no coincide en la parte de abajo de la línea 10ª, ¿ok? En la parte inferior de la 10ª línea, en la parte inferior de las minúsculas. Si en un impreso Proctor disponía de, por ejemplo, solo de 10 líneas de texto, la medida de las 20 líneas no se obtenía con una simple multiplicación. El cambio que propone en 1905 solucionaba este problema. La medida de las 20 líneas consideraba ahora los ascendentes y los descendentes, y siempre que no hubiese interlineado, hecho en el que Proctor hace referencia, la medida de las 20 líneas podría ahora obtenerse a partir de 3, 5 o cualquier número de líneas, como podemos ver en la imagen. ¿Lo veis, no? Es decir, siempre coinciden las líneas en el sitio correcto. En resumen, ni Bradshaw ni Proctor estuvieron interesados en estudiar las letras o la tipografía, sino simplemente en crear una herramienta para la catalogación. Ambos sabían qué querían identificar y para qué. Proctor simplemente creó esa herramienta. Es ahora nuestra responsabilidad el decidir si queremos seguir solo los pasos y objetivos de Bradshaw y Proctor o apostar, o también apostar, por un nuevo análisis tipográfico. Un nuevo análisis tipográfico que nos permita estudiar y conocer los aspectos técnicos, económicos y culturales de la letra impresa. En definitiva, es ahora nuestra responsabilidad el decidir el qué y para qué. Gracias.